Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy con una abogada, una fiscal, una penalista, una mujer que nos ha dado a muchas y a muchas lecciones sobre qué quiere decir lo jurídico más allá de la discusión normativa. Una socióloga, alguien que ha estudiado desde la filosofía, desde las ciencias humanas, el tema del derecho, de la jurisprudencia, del derecho penal, de la corrupción y de la violencia, de alguna manera producida por fenómenos como el narcotráfico en el país. Ella es Ángela María Buitrago, a quien le quiero dar la bienvenida a esta conversación pendiente. Gracias, Juan David. Un gusto y sí es una conversación pendiente. Es verdad, coincidimos los dos en este gobierno como colegas en los gabinete ministerial y uno de los temas que hablábamos y que no hemos dejado de pensar es el tema de el momento que vive el país con respecto a la concepción de lo que es la justicia. Estamos asistiendo casi que cotidianamente en los medios de comunicación más tradicionales, empresariales, casi a apuestas sobre qué magistrado será nombrado, si la decisión de una juez es o no legítima, si la va a tumbar, si una tutela la van a tumbar. Es una suerte de baloto, de lotería, de especulación que quiere eludir, me parece a mí, la profundidad de un tema como la justicia en un país con tantas complejidades como este, que yo creo que tiene que empezar a reflexionar verdaderamente sobre qué quiere decir la justicia en un país como esto, sobre todo cuando lo que piden las víctimas es justicia, verdad y reparación. Y si la justicia está siendo de esta manera manoseada, manipulada, contestada, yo quisiera empezar entonces nuestra conversación con ese marco en el que tú te has movido en los últimos 3 o 4 décadas en tu oficio. Bueno, yo creo, Juan David, que es una cosa muy importante pensar que la forma de elección es definitiva en la rama judicial. La forma de elección pasa por varias etapas. Hay personas eminentemente judiciales que han estado toda la vida en lo judicial, por lo tanto se conocen dentro del medio. Hay otras que no. Pero quizás está en el punto una discusión muy importante también de la forma de elección de los jueces y en este caso de la forma de elección de los altos tribunales de justicia como es la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Y quizás en esa misma dirección el tema más duro para mí sigue siendo y asumir como incluso ya dicen los votos los tiene Alguien. X persona, los votos no los tiene Y. Hay un concurso franco y abierto de 3 candidatos que se supone fueron elegidos por sus hojas de vida. Y ese cabildeo, entre comillas, me parece que le hace mucho daño a la justicia. Así como matricular a los jueces con una posición política en particular termina siendo nocivo. Y desde ese punto de vista, la elección actual está en un momento muy álgido, y en un momento muy álgido porque hay una persona que ha sido María Patricia Balanta, una juez de muchos años, que ha estado en juzgados, en tribunal, hoy en día está en el tribunal de Tuluá y sin embargo la matriculan con la pertenencia a un gobierno o con la pertenencia a un partido político. Y esto me parece que hace mucho daño, y hace mucho daño desde el punto de vista de la credibilidad en la justicia, hace mucho daño desde la neutralidad de la justicia y desde la imparcialidad de la justicia. Diría, y esto lo digo y lo repetiré siempre, conozco a María Patricia Balanta, sé que es una mujer de muchos quilates, una mujer, una juez proba, pero le están haciendo mucho daño frente a esa situación en particular de quererla vincular con un partido político, porque es tanto como decir, y me aterra que lo digan los medios, es que como llega como parte de un partido o de un gobierno, entonces va a fallar a favor del partido y del gobierno. Los jueces deben ser imparciales e intocables. Desde ese punto de vista, no hay jueces que puedan llegar a un cargo sin que mantengan su imparcialidad y su independencia. Claro, la forma de postulación, lamentable o acertada, no lo sé, es a través
de las diferentes entidades y las instituciones. Una es Presidencia de la República, otra es Corte Suprema y otra es Consejo de Estado. Pero quienes eligen, en definitiva, son los del Congreso. Y aquí en muchas ocasiones hay personas que se han perdido ser magistrados de la Corte Constitucional teniendo mucho más quilates que otras por la forma de elección. Entonces, cuando estamos en este trabajo, incluso puedes vetar a alguien a través de lo mediático, siendo un gran candidato para ser magistrado de la Corte Constitucional, porque lo mediático es lo que mueve, digamos, y conoce qué es lo que está pasando dentro de esa votación del Congreso. Hace 2 semanas ya daban por sentado que había un triunfador. Hoy están diciendo que hay un empate y un photo finish. No sé cómo lo saben, porque ni siquiera ha empezado la votación. Y esto significa también poner en tela de juicio la tercera hoja de vida, que también debe ser analizada desde ese contexto por el legislativo y desde ese contexto por la forma como vaya, obviamente, a presentarse esa candidata para la elección de magistrado. Entonces, aquí viene una reflexión, y la reflexión lleva muchos años en el medio, y es cómo lograr que la elección de los jueces de las altas cortes sea una elección que no los ponga en ese dilema, pero que además garantice que tengan la función, cumplan la independencia y la autonomía, que es lo que caracteriza a una rama judicial. La justicia en Colombia hoy en día sufre un gran descalabro, y sufre un gran descalabro por muchas de estas cosas, pero además también porque la opinión de la gente, estamos diciendo que está en una falta de credibilidad la justicia en Colombia por muchas de las causas que conocemos, demoras, congestión judicial, justificables o no, pero que en esencia también lastiman a la imagen de la justicia cuando llegamos a este punto. Este episodio se transmitirá después de que se elija finalmente a quién va a ser la persona elegida de esta terna. Eh, Poco importa porque la discusión trasciende a este momento. De hecho, tú tuviste que ver con un momento similar en el cual se te nominó para ser fiscal general de la Nación, y creo que habla mucho de quién eres y de cuál es la idea que estás persiguiendo y que estamos persiguiendo muchos en este país, y es que tú decidiste precisamente no hacer lobby, simplemente decir, yo presento mi hoja de vida y en franca lid, pues decida quién debe decidir. Y contaste en algún lugar, o me lo contaste a mí, ya no recuerdo, que alguien te dijo, un parlamentario, un congresista o alguien te dijo, pero es que si usted no nos visita, no podemos tener la confianza con usted suficiente para después tener una relación y quizás pedirle algo. Y eso ya de alguna manera prendió todas tus alarmas e incluso te radicalizó más, digamos, en vez de hacerte pensar, bueno, de pronto puedo tener una conversación con estas personas, definitivamente conmigo no cuenten para eso. Pero eso supone entonces una renuncia, ¿cierto? Un límite que cada vez que lo cruzas te va dejando más solo. Digamos, puedo hablar de mí también, Sí. ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue ese momento para ti y qué empezaste a descubrir? Porque claro, tú has estado del otro lado como una fiscal muy perseguida, muy atacada, pero en todo caso tú estabas en un lugar menos político, ¿cierto? O no político, No en un político. sentido de lo que tú defiendes una y otra vez. ¿Cómo viviste ese momento y cuál es la experiencia de ya no ser alguien que está analizando como los dos, sino alguien que está encarnando ese tipo de Bueno, yo contradicciones? creo que es importante recordar que cuando a mí me eligen en la terna, como parte integrante de una terna para fiscal general de la Nación, yo lo que hago es inmediatamente entregar mi hoja de vida, poner a disposición de los magistrados de la Corte mi hoja de vida, y acudir a los llamados que hace la Corte en el sentido de la exposición pública del proyecto, programa de Fiscalía General. De una u otra manera había algunas inquietudes sobre ese proyecto, entonces concurrir cuando lo llamaban, pero siempre he creído que cuando uno está en un proceso de elección, no puede tampoco, y eso es muy importante, prestarse para cosas que yo no veo bien. Y desde ese punto de vista creo que la Fiscalía es una entidad intachable,
impoluta desde el contexto de su conformación, necesita independencia, imparcialidad y necesita que las personas que estén ahí por hoja de vida, no por influencias, no porque como me nombró el magistrado A tengo que nombrar a Pedro Pérez o como me nombró el magistrado B tengo que nombrar a Pedro Pérez. Para mí eso es absolutamente una religión. Yo creo que cuando tú empiezas a ceder espacios para conseguir votos, estás endeudando una de las grandes labores que es la justicia. Cuando tú dices, a la fiscalía le puedo ofrecer a quien va a votar por mí 10 cargos, 20 cargos, estoy vendiendo la institución. Para mí, esa es una concepción de vida. Y por esa razón, cuando este magistrado me ve como en una forma muy neutral, entregando la hoja de vida, contando lo que yo voy a hacer, pero obviamente nada más de eso, me dice con mucha, digamos, sinceridad, yo creo que te voy a explicar qué es lo que necesitas ganarte en la corte. Entonces yo le dije, bueno, explíqueme qué es, de pronto yo no he entendido. Me dice, sí, necesitas ganarte la confianza. Incluso cuando me dice la confianza, yo le digo, pero en un proceso de votación, ¿no es mejor que la gente vote por su criterio y no por un padrinazgo o por una relación en particular? Me dijo, no, te voy a explicar qué es confianza. Confianza es que cualquiera de nosotros te llamemos y te digamos que me nombres al director seccional de X parte y tú lo hagas. Le dije, no, magistrado, yo a eso sí no le juego. Y no le juego porque es embargar la institución. Creo que hay gente muy capaz en la Fiscalía General. Yo no creo que tú puedas llegar a barrer a una institución con cargos ni políticos ni con cargos que sean recomendados por el que te nombró. Creo que allí pierdes también la posibilidad de ser independiente e imparcial. Lo mismo pasa cuando se hacen investigaciones respecto a muchos de los casos que pueden estar involucrando a esas personas o a otras personas. Y desde ese punto de vista, yo simplemente dejé mi hoja de vida, hice mi intervención pública, asistí a las reuniones que me convocaron para aclarar algunos de los temas que había planteado, pero creo que la justicia tiene que respetarse y empieza por ahí la forma de elección. Pero esto es un método que se sabe, se conoce, hay que hacer lobby, hay que hacer una cantidad de cosas. Pero tú dices, nos quedamos solos. Yo creo que no nos quedamos solos. Primero, nos quedamos con la satisfacción de haber hecho lo que creemos que se tiene que hacer. Y segundo, mucha gente piensa igual. Lo que pasa es que lamentablemente hay personas que dicen, bueno, toca ceder para poder tener el cargo. Pero como la ambición no es el cargo, sino la prestación del servicio, pues yo creo que yo nunca voy a ceder a muchas de las cosas que podrían ser normales o normalizadas dentro de un contexto de esta naturaleza. Solo, por supuesto, no lo digo en cuanto a la solidaridad y la generosidad de la gente. De hecho, este lugar en el que yo estoy hoy, hablando con muchas personas cada miércoles y cada domingo, existe también gracias a que mucha gente lo está viendo, a que siento que se me está rodeando y acompañando en algo que he estado diciendo y que estamos diciendo muchos. Digo la soledad de la decisión y la excepcionalidad de la decisión, que yo creo que es un tema filosófico que tú has estudiado también y que se puede ver desde la teoría del derecho también, es esa decisión no le compete a nadie más que a ti, porque el único que la va a encarnar eres tú mismo y las consecuencias no se reparten consecuencias Correcto. ahí. ¿Qué hacemos con esa excepcionalidad? Porque todo el mundo dirá, es que eso es imposible. O sea, ese camino no es posible para lo que nosotros vivimos y usted lo que está poniendo al renunciar de esa manera a las posibilidades, le está entregando a personas que sí están dispuestas a usar las instituciones como las han usado. Colombia, todo hay que decirlo, ha habido fiscales absolutamente ímprobos, réprobos, absolutamente deleznables y censurables porque sus acciones lo han demostrado así, eh, que uno sabe que han usado estas instituciones para fines netamente políticos. Entonces es ahí donde yo creo que la reflexión nos va a conducir a otro tema que es el de los abogados, pero me gustaría empezar por ahí. Esa excepcionalidad es a lo que me refiero. ¿Y qué hacer entonces? ¿Me entiendes? En esa pregunta yo creo que hay muchas
mucha gente que quiere escuchar hoy. Claro, y fíjate que tú lo pones en el plano correcto. Muchas ocasiones esa forma de ver la vida, de decir yo no voy a jugar con reglas que me parecen indebidas, con reglas que me parecen parte de la corrupción y con reglas que me parecen parte de la pérdida de la majestad de la justicia, significa que puedan llegar personas que sí le juegan a esas reglas. Pero también yo creo que se lanza un mensaje de conciencia de que las cosas tienen que cambiar. Y fíjate que muchas de estas cosas ya están hoy en el debate público. Cómo cambiar la elección de fiscal general, de magistrados de las Cortes, por esa realidad que el país la normalizó. Muchos dicen, pero es que si usted no da puestos, ¿cómo quiere llegar a ser fiscal? Y le digo, no, es que eso se llama técnicamente un cohecho. Yo estoy pagándole a un funcionario con un puesto y yo no voy a admitir eso. Lo segundo, creo que yo no me sentiría bien jugando ese juego. Y para mí lo más importante es estar con mis principios, con mis valores y por lo menos decir, tengo la autoridad moral para generar un criterio frente a todas estas cosas. Lo segundo, también pasó, digamos, en el caso concreto en donde incluso para la mayoría de la gente, y esto no es porque yo me jacte o porque lo diga de manera soberbia, sino porque fue así. La mejor hoja de vida era la mía, porque además tenía una formación extraordinaria en doctorados y en otras capacidades que estaban allí. Dicen, según la calificación que se obtuvo incluso por sondeo, que la mejor intervención fue la mía. Sin embargo, hay cosas que también necesitan traducirse en esa votación, porque los magistrados no están obligados a decir ni por quién votan, uno, y dos, cuáles son los elementos que se califican. Según las reglas del juego son hoja de vida y presentación. Pero algo que me pareció a mí descabellado, y lo digo públicamente y creo que es importante decirlo, es que un magistrado en particular que se conoció se ponga la camiseta de una de las aspirantes, rompa el equilibrio y la igualdad dentro de esas tres candidatas y le haga campaña interna a esa candidata. Eso es impensable. Si tú vas a una elección popular, imagínate los jurados de las elecciones poniéndose en favor de un candidato y generando una rueda interna que tampoco la podría hacer nadie, sino él, porque tiene el control, el manejo de la Corte Suprema o de la sala, en el caso de ser magistrado de la Corte. Y creo que en este caso en particular lo dijeron los medios. A mí me parece denigrante y me parece absolutamente impensable que un magistrado tome las banderas de un candidato que está lanzándose a fiscal general. Ahora, ¿cuál era el reciprocité de esa acción? Sería importante saber qué pasó. Sería importante por qué él convocó días antes a algunos para que votaran por un perfil u otro perfil. Ahí no hay independencia en la decisión de cada uno de los magistrados. Conozco que hay magistrados verticales que no se prestaron para eso, pero este magistrado en particular, que ya salió, yo decía, ¿cuál es la razón? Y había una razón de fondo, eran amigos. Y entonces ahí también cuentas con un padrinazgo que también debería ser objeto de valoración. Yo lo estoy diciendo de manera, ¿cómo puedes tú aceptar votar de manera imparcial o por capacidad cuando tienes una relación muy personal con la otra persona? ¿Y cuáles son esos mecanismos que se están estudiando para, digamos, redefinir la manera de elegir a estos altos funcionarios judiciales del Estado? Digamos que hay tres propuestas. Una propuesta la llevó incluso el entonces senador Vargas Lleras. Otra la llevó el académico Bejarano Guzmán, Ramiro, y otra se hizo como propuesta general de un sistema que es consciente de las malas prácticas del sistema. Y aquí estamos hablando también de la intervención de política en el nombramiento de jueces de alto nivel como es Corte Constitucional. Y entonces aquí hay tres propuestas que se estudiaron en la mesa de justicia del ministerio inicialmente.
pero que se prohibió que se tocara ese tema y por lo tanto, cuando yo llego al ministerio ese tema no se había tocado. Insisto en la necesidad de mirar y reevaluar este punto, pero no se alcanzó a llegar a la concreción del proyecto. El proyecto llevaba a revisar la no intervención de política en los cargos de los jueces de la República, precisamente porque si tú lo miras es una costumbre incluso de que te pregunten de qué partido eres, si liberal o conservador. Algunos dicen en la Corte Constitucional es normal para garantizar la hegemonía de fuerzas, pero yo creo que no puede ser normal que tengas una adscripción política para poder ser juez. Tú puedes tener una filosofía de vida y puedes tener una concepción conservadurista, conservadora, liberal, porque es tu forma de proceder, pero que sea un requisito tener una adscripción política en el sentido de yo soy conservador y mire aquí está mi carné, o yo soy liberal y mire aquí está mi carné, pues resulta que eso compromete muchísimo también en la decisión y una decisión en particular. Y es importante tener una adscripción filosófica, porque ahí tú tienes todas las fuerzas que contemplan en una sociedad. Hay personas que son conservaduristas, conservadoras desde el punto de vista filosófico, liberales, radicales, y desde ese punto de vista, la forma como concibes el derecho también se ve transformada. No es lo mismo que un liberal mire la ley de aborto a que un conservadurista mire la ley de aborto. Y aquí esto necesita también mirar una sociedad que está en ebullición, que está en evolución, y por lo tanto ese es un tema importante. ¿Cómo? Hablábamos de cooptación nuevamente, de volver a las cortes el derecho de, digamos, decir cuál podría ser un funcionario judicial que pudiera llegar, pero la cooptación también tuvo muchas deformaciones. Sin embargo, tenía más controles, porque la cooptación, los magistrados que nombraban, por lo menos tenían que responder en el interno por quien sugirieron. Ahora, la verdad es que hay una serie de selecciones que pasan también por un filtro, que hay inscripciones ante el Consejo Superior de la Judicatura y eso hoy en día es un modelo interesante porque hay un órgano diferente al elector que oye, ve y estudia las hojas de vida de los candidatos y selecciona una lista corta, que es la que pasa después a la elección de los magistrados de la Corte, en el caso de jueces. Pero la Corte Constitucional es postulado por los tres entes ante el Congreso y el Congreso es el que vota. Pero digamos que aquí la dinámica es cómo voy a tener yo los votos antes de que me presente. O cómo voy a tener yo los votos. Había, por lo menos en la candidatura de fiscal, cuando yo llego a la candidatura, ya habían 3 personas que ni siquiera estaban en la terna que habían asegurado los votos porque ellos iban a ser los fiscales generales de la nación. Había un grupo dentro del ministerio de asesores, de gente trabajando el tema, pensando el tema. La mesa, Nombraste a la mesa de Ramiro justicia, sí. Bejarano, nombraste a Rodrigo Prinmi, bueno, creo que había varios La comisión asesora. connotados y connotadas, por supuesto, colegas tuyos que estaban pensando el tema, pero esa reforma a la justicia parece impracticable cada 4 años, es decir, hay una suerte de promesa de que esto va a suceder y jamás sucede. Y nunca sucede. ¿Qué pasó para que no se pudiera, por lo menos, avanzar un poco en el sentido de, no de lo que seguramente se trabajó y está allí, sino de llevarlo un poco con más fuerza, decir, oiga, es que si esto no cambia, mire lo que viene, porque es que lo que viene puede ser muy grave. Muy grave. Ahí yo creo que hay una posición de varios sectores. Entonces, cuando yo llego, está parado completamente el proyecto, porque hubo una admonición de que si se llevaba ese proyecto ya no iban a integrar la mesa de justicia algunos actores. Y entonces eso significó también entender que hay que hacer un trabajo de mucho diálogo, de mucha comprensión y sobre todo de análisis y de investigación de lo que está pasando con esa clase de nombramientos. ¿Qué es lo que está realmente afectando? Y por ejemplo, a mí me parece dramático que cuando un magistrado de la Corte Constitucional, que se supone es el más alto nivel, tiene la mayor experticia, tiene la mejor hoja de vida, o debería tener la mayor experticia y la mejor hoja de vida,
Si saca una decisión A, dicen que es por favorecer a su nominador. O si saca una decisión B, es por desfavorecer al opositor de su nominador. Y esto se está convirtiendo en un tema de ataque personal también a las instituciones y a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha llegado gente magnífica y sobre todo las primeras cortes tenían gente espectacular. La última, José Fernando Reyes, por ejemplo, es un magistrado que ya creo, para eso es la terna que está ahorita, sale, pero también ha sido formado en derecho penal, ha sido formado en capacitación, en academia. Me parece una persona, y yo no podría aquí excluir a ninguno de los que yo conozco, pero no quiero Ujú. personalizar el tema de los magistrados de la Corte. Lo que sí quiero decir es que efectivamente lo que se está viendo es que se le está vendiendo a la opinión, a la ciudadanía y a la sociedad colombiana que cada fallo responde a un derecho, digamos, del nominador de esos casos y no a una persona que es falla como un juez que tiene que ser independiente e imparcial. Y de igual manera que no se puede utilizar la justicia ni contra la oposición, ni contra mi opositor, porque hay opositores en todos los sentidos, no solo políticos. Y la justicia es sagrada. Para mí, quien administra justicia, lo dice Couture, es una de las labores de los dioses, o sea, administrar justicia, decir, yo voy a trabajar sobre esta base y darle un derecho y quitarle un derecho a otro, realmente es una labor muy linda y tendría que ser ajena a muchas de estas cosas. Otro de los temas que surgen de ahí es la influencia del poder económico en la justicia. Yo te preguntaba en algún encuentro que tuvimos hace poco por una especie de connivencia o convivencia, con las dos sirven, entre ciertos abogados, digamos, litigantes, defensores, penalistas, de una cantidad de complejidades que ha tenido este país. Narcotráfico, extractivismo, violencia producida por esas dos vertientes, es decir, corporaciones que han violado derechos humanos y Ujú. que han sido materia de defensa de estos abogados, que a uno le salta en la cabeza, y hoy hay algunos incluso candidatizados a la presidencia de la República, es cuál es el límite de esa acumulación de patrimonios, de esa acumulación de poder en abogados, que se supone lo que están pensando es un asunto mucho más filosófico como el que acabas de exponer. Es decir, ahí hay una postura ética frente a la vida. Correcto. Si esa postura no se encarna en quien imparte justicia, difícilmente puede uno pensar que ahí hay algún atisbo de posibilidad de impartir realmente justicia. Sí, esa pregunta que tú haces, además de filosófica, es profunda en el derecho. Incluso nosotros tenemos un código del abogado, un código ético del abogado que marca algunos procedimientos que pueden ser legales, pero no éticos, y ahí es donde está el filón para decidir uno no hacerlo, o definitivamente ilegales y prohibidos. Cuando nosotros decimos, ese no es ético, pero se puede hacer, muchos de los abogados cruzan esa raya. Y yo quiero poner un ejemplo porque es que el abogado no es una, digamos, la profesión de abogado, como la veo yo, no es un abogado que se enriquece a costa de la desgracia de los que defiende, ni se enriquece a costa de los beneficios que ofrece. Porque el abogado no puede ofrecer beneficios porque es un abogado de medio, no de resultado. Y es un abogado que tiene que trabajar para defender derechos. Así lo veo yo, así lo hago yo, así lo ejerzo yo, pero así lo consigo yo. Incluso hemos estado en una discusión muy interesante de la objeción de conciencia con algunos casos. A mí me han preguntado muchas veces, ¿usted defiende determinados delitos como narcotráfico, como paramilitarismo o como violencia sexual de niños? Y yo categóricamente digo, no, no, no porque no tengan derecho a defensa, como me lo enrostran muchas veces. Usted estudió para abogado, el cliente tiene derecho a defensa. Sí, el cliente tiene derecho a defensa, pero no soy yo la abogada que le va a servir para esos fines. Creo que la justicia encarna precisamente un principio de equidad y de justo, y por lo tanto me parece que no es justo, en mi criterio,
poner al servicio de alguien que yo considero efectivamente cometió esos hechos, estrategias de defensa para evitar que responda. ¿Qué sí puede ser práctico dentro de eso? Y obviamente también me lo responden automáticamente. Pero usted puede lograr que se allane, que el sujeto acepte cargos, que usted verifique que haya un debido proceso. Sí, pero sigo insistiendo, no soy yo la abogada para esos casos. ¿Hay abogados que tratan esos casos? Sí, pero yo no sé cómo, y lo digo en el sentido más prístino de lo que yo pienso, uno como abogado puede comer cuando ha recibido dinero de delito. O sea, esto en Estados Unidos es muy claro. Así usted sea abogado, usted tiene que garantizar que la plata con que le pagan no es la plata con que delinquen. Y la ley patriótica genera una serie de circunstancias particulares. Y para mí el tema es, obviamente, en muchas de las ocasiones, tú tienes personas que delinquen en otros delitos y uno dice, bueno, el que cometió un peculado, el que defraudó, el que estafó, ¿qué diferencia tiene con el narcotraficante, con el líder de economías ilícitas? Y creo que la diferencia es mayúscula. Pero dos, también hay que aceptar que los abogados que defienden esa posición, pues dicen o tienen un argumento que puede convencer al resto de que tienen que defender porque estudiaron como el médico. El médico tiene que salvar al que sea sin mirar qué profesión tiene ni qué ha hecho. Y en este caso dice el abogado igual. Yo sigo pensando que yo tengo objeción de conciencia y tengo derecho a la objeción de conciencia en esos casos. Incluso me he enfrentado a casos en donde me dice, ponga los ceros que quiera. No, Pues. no lo hago. Y no lo hago por convicción. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco podría decir, lo hacen mal los otros o lo hacen bien. Pero lo que sí diría, yo no lo haría porque creo que está mal. Yo. Y sobre todo tenemos que preguntárnoslo, porque aquí creo que estamos rodeando una y otra vez un concepto filosófico griego que después va a retomar Foucault, que es la parresía, y es el valor de hablar Correcto. con la verdad públicamente y asumir las consecuencias de eso que se está diciendo. Por eso aquí, por ejemplo, yo no te pregunto tanto por nombres, a veces creo que es importante para que eso quede dicho explícitamente, pero a mí me interesa es discutir las ideas para que de eso que digamos nos podamos responsabilizar y no haya entonces la intromisión de la justicia que parece entrometerse en todos los asuntos del país como una suerte de amenaza también y de coerción. Para allá va también mi pregunta. Tú llevas siendo fiscal muchísimos años en este país, investigando eh, la corrupción y el crimen de este país. Y yo sí quisiera tener de ti una especie de lectura de largo aliento de qué es lo que tú ves en esas investigaciones que has hecho en dos asuntos centrales que tuvieron que ver con tu política. Uno, el tema de la política de drogas que impulsó el gobierno de Norteamérica, de Estados Unidos, a partir de la administración de Nixon. ¿Qué es lo que le pasó desde tu óptica a esta sociedad y qué es lo que ha producido en esa suerte de corrupción y criminalidad muy compleja? Y dos, ¿qué le pasó a la sociedad también con respecto a el análisis sobre la naturaleza de esas plantas que terminaron siendo una especie de demonios por su transformación en sustancias tóxicas y adictivas? Bueno, yo creo que hay que partir del hoy e irnos hacia atrás. Y creo que es importante, ¿por qué? Porque nadie dimensionó nunca que se llegara a convertir en un producto mortal todos los productos que salían de algo que incluso histórica, culturalmente, hacen parte de nuestros países. Aquí tenemos Bolivia, tenemos Perú, tenemos Colombia. Y lo digo por la ambición. O sea, aquí hay un tema particular y es dónde empieza y dónde termina la política de drogas. Y creo que empieza y termina como empezó también la política del alcohol. Hubo prohibicionismo extremo hasta que se vio que era una gran renta económica lo que producía el alcohol. En Estados Unidos recordamos que todos los alambiques eran prohibidos
en muchos países el tema de la producción del alcohol era prohibido. Y sobre esa base le pasa lo mismo al sistema que está bajo la égida de lo que se denomina política de drogas. La política de drogas significa decir que estamos trabajando en un contexto de una serie de productos. No es la mata, no es la hoja, es lo que se hace con la mata y con la hoja. Te voy a decir algo. Aquí nosotros creo que estamos generando una homologación a la mata con el producto, que es lo que sale después de que se hace un procedimiento que se sabe, entre otras, que se le aplica a ese procedimiento para lograr un producto final mortal. Y entonces yo lo dije en Ginebra y lo dije convencida de algo que es importante, y es decir, el narcotráfico es un delito que atraviesa fronteras, pero que además mata a muchísimas personas en el mundo. A otras no. Pero hoy en día, el tema de, por ejemplo, hablar de Europa, Estados Unidos, el tema de la sobredosis está causando más muertes que otro factor particular. Y también esto tiene que ver con muchas de las cosas que en mi formación yo entendí, me convencí. Nosotros tenemos una convención que prohíbe el tráfico de estupefacientes. Tenemos una ley 30 del 86 que tiene catalogados unos delitos, pero que a medida que se ha entendido también, porque estamos hablando de los años 60, cuando nace la convención, los efectos, digamos, se ha generado una permisión parcial. Hoy en día en Colombia se permite la marihuana. Hoy en día en Colombia se dice que la dosis personal de otras estupefacientes está permitida en el porcentaje que la misma Corte Constitucional lo hizo. Pero también tenemos legalización en Estados Unidos de la marihuana. Hay sitios y estados donde la marihuana se vende en los famosos shops, en donde tú consigues marihuana y se venden productos, se venden hojas, se vende en mercado. Legal. Sobre esa base, entonces, fíjate que han ido, digamos, entendiendo a alguna facción sobre la base de qué significa cada uno de esos productos que al principio no se entendía. ¿Por qué se solicita a Ginebra la revisión del catálogo en el que está incluido este material? Porque consideramos que en el año 60 no había la investigación ni el trabajo que se había hecho. Y entonces tenemos dos opciones con eso. Una, que sin lugar a dudas es benéfica en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de otra naturaleza. Y otra que es maléfica desde el punto de vista de lo que transforman el material. Y de la economía. Y de la economía. Pero además, el problema de esto también, y lo estamos viendo claramente, es que hemos visto cómo se erosiona la tierra con los cultivos de coca. En una política ecológica y en una política ambiental, y por eso se ha intentado tanto la sustitución, significa que estamos dejando suelos que ya no van a servir para la población y para la vida. Y desde ese punto de vista, ríos que ya no van a servir para la población y para la vida. También hay que ser conscientes del daño ambiental que produce la siembra de coca. Porque cualquier muchas personas... monocultivo produce una... Cualquier monocultivo, pero además el café también. Tremendo. El café también. La caña. Sí. Entonces, sobre esa base, la pregunta es, ¿a qué se le está apostando hoy en día y frente a qué criterios se le está mirando? Yo no soy una persona que sea, digamos, que bloquee las concepciones, pero mientras tengamos la convención, mientras entendamos que hay una ley, pues tampoco le puedes dar rienda suelta a muchas cosas que quizás quisieran otros, que también lo digo categóricamente, en Colombia. Incluso tuve una afirmación que me llamó mucho la atención. Dijeron, no, pues dejemos de aplicar la convención. No, nosotros tenemos claridad en que efectivamente necesitamos esos instrumentos para regularizar. Ahora, ¿qué se debe hacer? Investigar muchísimo y saber cuáles son los actos benéficos y cuáles los maléficos. Pero también tomar las medidas en lo que se llama en materia de riesgo
el principio de precaución. Hay cosas que no sabemos qué van a producir. Y entonces aquí empezamos a ver, por ejemplo, mezclas de sustancias en donde estupefacientes están siendo mezclados con otra cantidad de cosas. Estamos hablando del fentanilo, estamos hablando del tusi, estamos hablando de muchas cosas que de una u otra manera también están haciendo más daño que la marihuana o la cocaína. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que ese es un momento de reflexión importante para la sociedad también. No dividirnos en buenos y malos, y no dividirnos en no se puede, sí se puede, sino crear un grupo de investigación como lo está haciendo el Ministerio de Ciencias, para saber también cuáles son las ventajas y desventajas de todo lo que está sucediendo que nunca se miró. Pero lo que sí hay que combatir, y sin ninguna discusión, Juan David, es el narcotráfico, que hoy no solamente se basa en el tráfico de estupefacientes, sino en las economías ilícitas de minería extractiva y demás. Hoy en día, la forma como estos grupos se están sosteniendo económicamente con billones de dólares o de euros es a través del desangre de las poblaciones. Y tenemos que mirar una cosa, Colombia no era consumidor hasta hace muy poco. Hoy en día Colombia es consumidor y ahí tenemos que apostarle a la disminución de riesgos también. Y ¿Tú qué, entonces hay que entender esa política. tú que eres fiscal, por qué casi nunca estas investigaciones siempre se centran sobre la ilegalidad, el cartel, la estructura armada, es decir, la gente, digamos, más frágil de toda esta cadena, a pesar de que tengan estructuras de violencia y producen masacres, pero jamás llegamos a la investigación concluyente sobre la participación de las corporaciones del mundo en esto? Como le decía la vicepresidenta Francia Márquez, el vicepresidente entonces de la Unión Europea, con quien yo estuve en Cúcuta alguna vez en Villa del Rosario en una reunión, decía: ¿para cuándo va a haber la investigación sobre los capitales financieros construidos con todo este dinero, los flujos de capital? Te lo pregunto porque tú eres fiscal, porque Sí, tú sabes investigar esas cadenas sí, que tienen que ver con lo que quería preguntarte. Primero, sobre la cadena, y segundo, con lo que nos está pasando hoy aquí en Colombia. Una parte es el narcotráfico, otra parte es la entrada de mercancías, ¿cierto? correcto. En los puertos del país. Entonces, se completó de alguna manera el ciclo y Claro. nosotros estamos ahí como en el corazón de ese ciclo, padeciendo todo este horror. ¿Por qué no llegamos a esos análisis y por qué cuando los hacen personas como Francesca Albanese con respecto al genocidio de Gaza cae el peso de un sistema que parece no querer reflexionar que lo que está en juego es la vida humana, no está en juego el capital de unos pocos? Yo creo, Juan David, que no solamente es económico, es decir, no solamente es la revisión de quien se apropia y goza de un capital, sino cómo se circula ese dinero y para qué se circula. Y aquí creo que hay una arista muy importante que incluso el Gafilat le ha puesto toda la atención, que es el tema de lavado de activos, el tema de venta de armas y el tema de circularización de moneda. Si nosotros hablamos de eso, lo que tenemos que decir es que la investigación debería estar radicada en esos grandes pulpos. Si bien es cierto, hay un origen, todo eso va incluso al contrabando. Sí, sí. Entonces, es un círculo que yo diría hoy en día las fiscalías del mundo lo tienen claro en la necesidad de investigar esos grandes pulpos a través no solamente de la ley institucional, digamos, de la ley del país, sino también de los convenios y convenciones que han entendido que el crimen organizado respalda toda su actividad. Desde Palermo lo tenemos claro, pero hoy en día más con toda la intencionalidad de las economías que circulan y que lo que hacen es producir economías ilícitas en todo el mundo. Cuando nosotros hacemos este lavado de activos, lo que estamos diciendo es nunca se inyecta solamente a crimen, pero tiene una mezcla. Tratas de encubrir el lavado de activos con actividades lícitas y tratas de manejar el resto de rentas para actividades criminales. Llámese trata de personas, desaparición, tráfico de migrantes, que hoy son los delitos que están cometiendo los grupos criminales.
Hoy ya no es simplemente narcotráfico. Hoy a través de ese dinero que se inyecta a través de esa posibilidad, lo que están haciendo es un ah, abanico, Una empresa global un abanico, pero de delitos contra la claro. humanidad. Si tú hablas de trata de personas, si tú hablas de venta de órganos, si tú hablas de tráfico de migrantes, están negociando con el ser humano y con la pobreza del ser humano y con la necesidad del ser humano. Y entonces lo que estamos diciendo aquí ya no es un delito de narcotráfico ni un simple delito de lavado de activos, sino que es un delito de lesa humanidad. Entonces, yo creo que la visión hoy no es simplemente, y fíjate que aquí, por ejemplo, creo que sí es importante decir que en Colombia se ha distinguido al pequeño cultivador, Ujú. desde la ley hasta el narcotraficante. ¿A quiénes hay que perseguir? Y lo dije desde el principio, al narcotraficante. El narcotraficante es un delincuente económico duro y puro, que no le importa el delito en que entre, siempre y cuando le dé réditos. Y entonces cuando tú ves todos los grandes pulpos, lo que se llaman ya los grupos transnacionales, todos están trabajando con diversidad de delitos que están acabando los países. Minería ilícita, extraccionismo. Si tú empiezas a mirar todo eso, más todos los que acabo de mencionar de lesa humanidad, lo que tendrías que decir que la mirada de un fiscal no es una mirada única a cuánto sacó y cuánto vendió, Está sino una cómo es que está mapeada esa organización y qué está haciendo. en estructuras y corporaciones legales y Legales bancos y que bancos dejan circular ese que capital. dejan circular el capital. Los países, los paraísos fiscales. Los países que permiten que circule un capital de esta naturaleza, lo que están permitiendo es que se retroalimente el sistema criminal y haga una cantidad de cosas. Nosotros intentamos, digo nosotros, en este momento político de nuestra historia, un marco jurídico para la paz. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque estamos hablando de todo este problema, es porque Colombia ya es eso, digamos, ya Colombia, la configuración del país en su criminalidad está instalada en esos flujos Correcto. diversos de lo que estamos hablando. Ese marco jurídico para la paz se cayó, lo presentó el exministro Osuna en su primera ocasión, 2023. 2023, después llegaste tú, estabas preparando uno, finalmente no sucedió, y yo me pregunto, primero, ¿qué era lo que estabas tratando de proponer tú? Y segundo, ¿qué es lo que debemos proponer como un marco que nos ayude a conversar, a sentarnos, a intentar solucionar? Yo creo que no es solo lo jurídico, es lo económico, Lo son social. miles de Son cosas, muchas no cosas. es solo una cosa. Pero digamos que la gran queja ha sido, no pueden negociar sin un marco jurídico, no pueden hacer eso porque no va a resultar. Esa es la gran crítica Ujú. a lo que se llamó la paz total. A mí me gustaría escuchar cuál sería una propuesta en lo que yo creería que habría que mirar, y es que primero uno tiene que construir paces territoriales. No podemos construir una paz para todo el mundo. Ujú. Entonces, se necesitan marcos jurídicos distintos. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad para crear desde ya, para el que venga o para los que vengan más adelante, unas herramientas que nos permitan negociaciones muy complejas, por supuesto, pero que tengan un sustento en la legalidad y en la posibilidad de tener justicia, que es lo que reclaman muchas y muchos en este país? Claro, si tú miras el tema de la paz, yo creo que ha sido un derecho que se ha reclamado desde Versalles hasta hoy y antes. Pero digamos que con marcos jurídicos que se crearon para lograr la paz, empiezas a entender que hay una necesidad de poner una serie de reglas que se cumplan, porque es que el derecho de la paz es un derecho de todos. Y desde ese punto de vista es un derecho nuestro como Colombia, pero también es un derecho de los otros países. En ese contexto, la paz es una ambición de todos los países del mundo y lo estás viendo hoy en Ucrania, en Rusia, en todas partes. Lo que pasa con digamos, con los marcos jurídicos es que al no tener las reglas claras, tú, y por eso yo lo insistía, a ti te tocó oír cuántas veces dije yo que se necesitaba ese marco, efectivamente tenías que sentarte a la mesa sabiendo cómo puedes negociar, qué puedes negociar, hasta dónde puedes negociar. Y hoy en día tenemos una serie de límites que yo quisiera contártelos también desde el derecho internacional. Yo tengo que poner a la víctima en el centro, porque quien ha sufrido, así sea territorial,
es la violencia, es esa víctima. Esa víctima tiene derecho a posibilitar la conversación y decir, mire, a mí me parece, estoy incluida, yo quiero, a mí me mataron a toda mi familia, yo quiero que sea así, 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 así. O sea, el Ese es marco se construye primero por las con víctimas. las víctimas, oyendo. Para mí es una realidad territorial. Ujú. Incluso fíjate cómo en el tema territorial había conversaciones con las víctimas, pero no es siente la víctima y yo digo lo que quiera, como criminal o como parte de una mesa de negociación. No, es entienda qué es lo que está pasando en ese territorio. Pero aquí hay un problema más. Las organizaciones no son territoriales. Las organizaciones son transterritoriales. Estas organizaciones se mueven en todo el país. Entonces tienes víctimas de todo el país. Dos, los criterios que tienen para delinquir son exactos. Violencia, gobernanza, incluso hacinamiento. O sea, ustedes se me quedan aquí y no se me mueven. Desde ese punto de vista, ellos lo hacen por economías. Ya no lo hacen por ningún pensamiento político, Juan David. Las organizaciones criminales hoy son netamente económicas. Entonces, eso significa decir que cuando nosotros estamos hablando de esto, no es como hablar, y lo pongo en particular, del primer proceso de paz, en donde había un componente quizás de esa naturaleza, aunque todavía le dicen que hay uno de los grupos nuevos, o nuevos no, sino que están hablando, que tiene un componente político, y yo creo que no. Eso se acabó hace mucho. El ELN. El ELN, correcto. Eso se acabó hace mucho y se acabó porque ellos ya son economías ilícitas criminales y transnacionales. No es una discusión entre yo quiero que el sistema funcione para la ciudadanía, sino yo me aprovecho de la ciudadanía, yo gobierno a la ciudadanía, yo extorsiono a la ciudadanía, yo vivo de la ciudadanía. Y eso es muy delicado. Y cuando yo digo esto, lo digo porque muchos de estos grupos no son grupos, antes los grupos protegían a los pueblos, teóricamente. Hoy en día no, hoy en día viven de extorsión, de muerte, de amenaza. Y esto significa que la paz total tiene un componente que no lo vamos a explicar aquí porque es eminentemente jurídico, pero la paz total amplía a todos los grupos. Y entonces yo tengo que saber con quién estoy. A ver, no es lo mismo hablar, y te lo digo en términos criminales, de una banda, de una pandilla, de un GAO, grupo armado organizado, o de un EOCAI, grupo de alto impacto. Porque cada estructura necesita mirarse desde lo que hacen para saber qué les pido en términos de paz y desde lo que hacen para saber qué negociamos. Si yo no tengo claro eso, Juan David, y yo he pedido la caracterización de los grupos hace mucho, no hay. Pero cuando tú dices, se ha incrementado el 136% los grupos, es porque están viendo también un efecto perverso de las leyes. O sea, me vale más delinquir que trabajar porque me ofrecen plata. Eso también hay que controlarlo. Y eso también hay que controlarlo porque si nosotros tenemos la posibilidad de decirles, mire, a usted se le somete y se le somete con estas reglas y usted tiene que dejar la guerra y dejar de extorsionar. Y a cambio de eso, sí, hacemos un trato en donde vamos a tener una sanción restrictiva leve o lo que sea, pero se beneficia a la población. Si tú lo que dices es, como están diciendo ahorita, seguimos armados, seguimos controlando el territorio y no entregamos armas, la población está en el medio. La paz es un derecho y es un deber, pero la paz necesita saber qué es lo que está pasando en cada territorio, porque obviamente si tú vas y los criminales están al frente de la comunidad no se atreve a hablar y no se va a atrever a hablar. Es más, van a decir que todo va bien. Porque ¿quiénes son los que reciben después el disparo o la coerción? Ellos. Mientras tú no logres liberar a esa población de esa fuerza criminal, y son las gobernanzas. Mira, yo me cansé de oír, en el buen sentido de la palabra, las situaciones similares de todos los departamentos en donde la criminalidad tiene gobernanza local, donde no manda la policía, donde no manda el alcalde,
Y entonces, frente a eso, tú tienes que tener conciencia de cuál es el nivel de gobernanza en cada territorio. Pero la paz total es una ambición que yo creo y hay que secundarla. Y la paz como paz hay que secundarla. Pero hay que pensar muy bien. Y perdónenme, no se puede dejar la negociación en manos de los grupos criminales. Es decir, quienes tienen que poner las condiciones es el gobierno del Estado y obviamente la institucionalidad. Porque si tú le das a una persona que delinque la facultad, va a decir, mire, yo no quiero pena, yo no quiero ninguna sanción, yo puede que entregue armas, pero me quedo con un poquito y me quedo con la plata. ¿Y eso qué significa? Que va a seguir delinquiendo, porque la economía sigue siendo ilícita. Eso iba a decir, y creo que es como la recta ya final de mi última pregunta es, ¿y entonces es posible hacer algo sin legalizar esto? Entonces es posible pensar que es posible, que es realmente realizable crear marcos jurídicos que no van a servir para una realidad que nos va a exceder una y otra vez por un sistema que no deja de reproducir macabramente este tipo de ambición, de negocio circular que ya es de todo el globo. Es posible crear una nueva estructura social para proteger a una sociedad de esta demencia en la que ya hemos entrado, o definitivamente estamos condenados a crear marcos jurídicos para cada proceso que terminan, ¿cierto?, reproduciéndose otras Reciclándose. cosas para que creemos otro marco jurídico, y cuando el Estado mismo también está penetrado por una estructura y un mecanismo en donde ese capital también circula. Es la gran pregunta que yo, pues sé que no tienes la respuesta, pero pues me encantaría terminar oyendo una reflexión sobre eso. Pero yo creo que la reflexión sería la siguiente. Si negociamos todo por nada, tampoco hacemos nada. Para mí es clarísimo. Porque ellos no van a dejar de delinquir. Pero te interrumpo, todo por nada, pero ¿qué damos a cambio? No por eso, todo por nada es concederles todo a ellos. No, por eso, cuando decimos que no, prometemos que vamos a dar algo Claro, y no cumplimos. claro, pero es que en un Estado de Derecho, y ahí está el tema, en un Estado de Derecho tú pones unas reglas. Esas reglas se deben cumplir de parte y parte, ahí estamos de acuerdo. Ahora, el mayor incumplimiento de un lado genera la legitimidad del otro para reclamar. Pero cuando nosotros decimos, estamos aceptando todo lo que nos impongan ellos, y no hay de esta parte de institucionalidad absolutamente nada que los constriña, que los obligue, pero que además los ponga a reflexionar, no vamos a lograr nada. Pero no uses el ejemplo de hoy porque, claro, es el más cercano. Si tenemos ejemplos concluyentes, que es el Estado negocia con un grupo, correcto, firma un acuerdo, a mi manera de ver se equivoca en hacer un plebiscito que no era necesario, sí, y entonces estresa un acuerdo que no necesitaba ese estrés, pero bueno, firma ese acuerdo y después llega otro gobierno que dice, voy a incumplir eso, lo voy a hacer trizas. Y la gente que firmó queda en unos municipios o en unas zonas de concentración tirada, como lo estamos viendo hoy en el Catatumbo. A mí me decía un firmante en el Catatumbo, cuando fui con la ministra Gloria Inés a atender la primera crisis que hubo hace unos meses, y nos reunimos con ellos, me decía, nosotros nos estamos resistiendo, nos estamos mordiendo los dedos, porque tenemos la voluntad de cumplir eso, pero créanme una cosa, donde esto no se solucione, nos va a tocar volver y nosotros somos mejores que ellos, mejores para matar, mejores para combatirlos, porque ellos son casi que unos recién aparecidos de algo que controlábamos nosotros. Entonces ahí yo es donde digo, sí el presente, pero ¿por qué en Colombia no hemos podido cumplir esos marcos jurídicos? Mira, ni siquiera es un tema de esa época que tú estás mencionando, es un tema incluso de los años 80. Y de los 50, y de con los los 50. llanos. Y... Es más, el Estado se ha caracterizado por incumplir. Y ese es el gran problema. Lo que esperaba uno era que, incluyéndose en la Constitución y firmándose el acuerdo de paz, todos los gobiernos no tendrían duda de cumplir el acuerdo de paz. Es una política de Estado. Es una política de Estado y al ser política de Estado todos debían haber cumplido. Incluso hablemos de los 453 desmovilizados muertos hoy, que son personas que deberían haber tenido un derecho a una vida digna y un derecho
a tener las condiciones que cuando se desmovilizaron aspiraban. Eso no hay duda. Pero dos, sobre esa base, lo que estoy diciendo yo también, en un Estado de Derecho, las víctimas tienen derecho, Sin duda. la sociedad tiene derecho. Entonces no solamente podemos pensar en cómo hacemos esto rápidamente, lo más importante, cómo lo cumplimos durante todos los plazos, pero además cómo protegemos a la sociedad. No es fácil, y tú lo dices bien, tuviera uno la solución, tuviera uno la varita mágica, la haría. Pero en esa misma perspectiva, también debemos ser claros y conscientes de que el Estado, y digamos que esa es una política muy importante del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, debe hacer más en territorio. Los territorios, muchos, abandonados durante siglos. O sea, es que no es un año, 2 años, territorios donde no iba el Estado. Pero dos, también tener el acercamiento de Estado permanente. Porque eso significa también poderles dar salud, poderles dar educación, poderles dar otras cosas que también van transformando la vida. Y cuando tú logras transformar la vida, yo lo digo porque muchos de estos ejercicios que se hicieron desde el Ministerio de Justicia con, hay otras opciones de cultivos, hay otras opciones de trabajo, a la gente le significó proyectos que beneficiaban a 1.500, 2.000 personas y se quedaron en ese proyecto lícito porque tenían opción. Pero si mañana no tienes con qué sacar el cacao, con qué sacar la caña, y lo que pasa es que estás en medio de una violencia, pues ahí vuelve a circular el tema. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes, Juan David, es que la violencia hoy en Colombia tiene parámetros que deben ser mirados con mucha profundidad y no con la alegría de decir acabemos esto y acabémoslo como sea. Esto significa sentarse, estudiar las causas, mirar los fenómenos, por qué ha crecido el crimen, cómo se está internacionalizando, porque Juan David, nosotros podemos acabar con los grupos que son colombianos, pero aquí llega México, aquí llegan los grupos mexicanos, llegan los grupos rumanos, llegan los grupos rusos, llegan los grupos... Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ellos ni siquiera tienen interés por el país. Y entonces la criminalidad sigue. Y ahí es donde tiene que ser fuerte el Estado de Derecho, tiene que ser fuerte la investigación, tienen que ser fuertes las condenas. Y quien incumple tiene que tener una sanción. Por eso no es permisible que usted siga incumpliendo los procesos transicionales y ahora les digamos, venga y otra vez le damos oportunidad para que venga y quede a paz y salvo. Entonces, si nosotros seguimos haciendo eso, lo que estamos haciendo es un efecto pernicioso. Yo creo que nos quedan muchas conversaciones pendientes, de verdad lo digo, no lo digo como una frase porque es apasionante poder discutir contigo y poder conversar contigo. Nos queda el tema de la reforma agraria, de la jurisdicción agraria, nos quedan los temas que estabas tratando de impulsar en temas indígenas, nos queda el tema de las cárceles, que es un tema central en tu búsqueda, nos queda el tema de la infancia, la niñez. Estamos viviendo un drama con la infancia en Colombia. Hay quienes quieren llamarlos hoy disque angelitos. ¿Cuáles angelitos? Son ciudadanos que hay que proteger y que hay que entender. Pero evidentemente las conversaciones tienen un límite y esta nos toca terminarla aquí. Yo quiero darte, por supuesto, las gracias, reconocer tu lugar en nuestra sociedad. Se nos queda el tema de todo lo que hiciste por los desaparecidos y ajusticiados en el Palacio de Justicia. Vamos a cumplir 40 años de ese momento luctuoso y terrible para este país en 1985. A lo mejor te propongo que para ese día hagamos un programa y recordemos ese caso y esa historia que como fiscal descubriste. Pero gracias por ser, No, a ti. por tu integridad, por tu claridad, por siempre aportar a la discusión pública en este país. Yo feliz y además este es un espacio que extraño. Pues vamos a seguir conversando. Ustedes recuerden que todos los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche tenemos una cita aquí en Conversaciones Pendientes. No queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos la próxima.